Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas, gracia y paz, amados, amadas en Cristo. Bienvenidos una tarde más a la reunión de la Iglesia Gracia y Fe. Aquí estamos en directo un jueves más para poder seguir enseñando la hermosa palabra de Dios, para poder seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Así que, amada Iglesia Gracia y Fe en Tarrasa, amada Iglesia Gracia y Fe en Madrid, y obviamente seguimos en casa. Así que bueno, gracias a Dios. Vamos a esperar a que os vayáis conectando un poquito. Saludos, voy viendo por ahí, Pastor Arthur, ¿qué tal? Ana, saludos. Si me permiten, saludo. A los que van ahí escribiendo puedo saludar, doy por hecho. Lulú, saludos. Vamos a esperar que se conecten un poquito, no vamos a retrasarnos, ¿eh? Siempre nos gusta ser puntuales y ya saben con lo que vamos a seguir hoy, ¿verdad? Hoy estamos con la serie Dios ya lo sabía. Llevamos, la de hoy va a ser la cuarta semana, así que bueno, estamos ahí aprendiendo acerca de estas verdades y hoy quiero que toquemos al comenzar un par de puntos importantes y luego vamos a seguir desarrollándolo. José, un fuerte abrazo, saludos a la familia. Familia Suárez, un fuerte abrazo también. Permítame que salude un momentito nada más. Ceneida, saludos. Y nada, esperamos un poquito. Lucía y familia, saludos para arrancar con la enseñanza de hoy. Oramos un momentito y compartimos. Hablando de compartir, ya saben que si quieren pueden darle al botoncito de compartir para que otros se unan a nosotros y puedan recibir la enseñanza de hoy. Creo que va a ser de gran bendición y de gran beneficio para todo aquel que pueda escucharla. Así que si quiere, por favor, comparta este vídeo con otros. Lo puede hacer ahora o lo puede hacer después. Y también les animo a ir o les invito a ir participando con sus comentarios. Es de la misma manera que cuando uno está en la congregación enseñando, a mí personalmente, hablo de mí personalmente, esto cada pastor o cada ministro puede tener su experiencia, ¿no? Pero a mí me ayuda al predicar y me gusta cuando la gente está participativa y amén y gloria a Dios, etcétera, etcétera. Obviamente no se trata de comentar cosas, pero ahora, como yo no le escucho, sí que les invito a que puedan participar. A mí me ayuda, mientras estoy enseñando, me ayuda el poder ir de vez en cuando. No voy viendo todos, saludos Javi también, no voy viendo todos, pero el ver que ustedes están participativos, de verdad que a mí personalmente me ayuda. Así que bueno, vamos a orar, no vamos a retrasarnos más, vamos a orar un momentito y vamos a seguir con la serie de enseñanzas. Dios ya lo sabía. Doy por hecho que la imagen llega bien, doy por hecho que el audio llega bien. Si no, pues espero que alguno de ustedes me avise. Gloria Estela en Tudela, saludos también. Oramos un momento. Padre, queremos darte muchísimas gracias en esta tarde, una vez más, por tu bondad, por tu gracia maravillosa, por tu favor inmerecido sobre cada uno de nosotros. Padre, gracias por esa obra completa hecha a través de nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que fue pagado, por todo lo que fue hecho. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de unirnos, sabiendo que estamos unidos por una misma fe, en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, pero sabiendo que somos una sola iglesia y que somos un solo cuerpo. Gracias, Padre, por este privilegio. Oro por cada persona que escucha esta enseñanza, cada persona que está conectada ahora, y yo te doy gracias porque cada uno de ellos caminan en salud divina en el nombre de Jesús. Le hablo a cada síntoma, le hablo a cada cuerpo y hablo lo que la palabra dice, que por las llagas de Jesús han sido sanados. Padre, gracias. Gracias porque creo firmemente que tu palabra es sembrada en buena tierra y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Padre, yo oro para que en esta tarde podamos crecer en conocimiento, que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oro para que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser abiertos una vez más. En el nombre maravilloso de Jesús.
Te doy gracias porque creo que tu palabra es sembrada en buena tierra y produce resultados siempre. Padre, háblanos, enséñanos. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo en conocimiento. Padre, que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros, que Cristo siga siendo revelado a cada uno de nosotros. Yo creo que en esta tarde las vidas son cambiadas una vez más. Gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Yo te agradezco que tú me hayas hecho un ministro competente de este nuevo pacto y te pido que me uses una vez más, que pueda ser un instrumento en tus manos. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Gracias, papá, porque no hay nadie como tú. Gracias, papá, porque en ti podemos vivir confiados. Gracias, papá, porque venga lo que venga, tú ya lo sabías y has preparado de antemano una solución, has preparado de antemano la victoria en la cual nosotros ya caminamos. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Gracias a todos por estar conectados. Recuerden, hoy vamos a estar aproximadamente una horita con todos ustedes compartiendo la enseñanza Dios ya lo sabía. Así que mandamos un fuerte abrazo para todos. Ángel, Joana, Marié, gracias por estar ahí. Mariona también. Y vamos a ello. Dios ya lo sabía. Cuarta semana. La semana pasada, Esteban Daniel, desde Argentina, un abrazo para ti y para tu esposa. La semana pasada lo dejamos, y vamos a seguir por ahí en el pasaje de Filemón 6, pero todavía no vamos a ir ahí. Le voy a pedir que por favor abra su Biblia en Hebreos capítulo 12. Vamos un momento a Hebreos capítulo 12, porque quiero que veamos dos puntos aquí, dos cosas que creo que son importantes. Dios es bueno siempre. Amén. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 12, obviamente todos ustedes conocen este pasaje sin ningún tipo de duda. Y quiero, como decía, que veamos dos cosas. Cuando hablamos de Dios ya lo sabía. ¿De dónde viene el título? Para los que quizá no han podido seguir la serie. Bueno, viene porque decíamos días atrás que la Iglesia tiene que ser entendida en los tiempos. Tenemos que saber lo que tenemos que hacer en todo momento. De hecho, la Biblia nos enseña que debemos aprender a aprovechar bien el tiempo, porque los días son imperfectos, los días son malos. Si hay algo que la Iglesia debe saber son los tiempos que estamos viviendo y tenemos que aprender a actuar de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Y eso es importantísimo. Y eso es un discernimiento que solo la Iglesia tiene la capacidad de ver. Ahora, el título viene de entender que pase lo que pase en este mundo, pase lo que pase en esta tierra, Dios ya lo sabía. A Dios no le coge por sorpresa, Dios vive en una eternidad. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros vamos a entender algo que es importantísimo y que es determinante, y es entender que Dios de antemano ya ha preparado la victoria para nosotros. Déjeme decirle que usted no tiene que tratar de pelear por su victoria, tratar de alcanzar su victoria. Usted debe entender que ya está en una posición de victoria gracias a Jesucristo y a su obra completa. Gracias a lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, usted y yo ya estamos en victoria. Usted puede levantarse cada mañana independientemente de cuáles sean las circunstancias a su alrededor, independientemente de qué sea lo que usted esté experimentando. Usted puede levantarse cada mañana y decir: gracias, papá, porque yo camino en victoria. Gracias, papá, porque la victoria ya me ha sido dada. Amén. Porque estoy en Cristo, y si estoy en Cristo tengo la victoria. Amén. Si estoy en Cristo he sido hecho más que vencedor. De ahí que cuando hablamos los domingos de identificados con Cristo, es porque lamentablemente hay personas que han pensado, se nos ha enseñado, yo lo he creído así también, que
Porque a veces estamos en Cristo y a veces no, que depende de nuestro comportamiento. Que a veces Dios está bien con nosotros y otras veces Dios está muy enfadado con nosotros. Entonces es como que ahora estamos en Cristo, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora no, ahora sí. Y ahí vamos. Es como un vaivén continuo. Pero la realidad es esta. Usted está en Cristo porque Dios por su gracia le colocó ahí. Amén. Y si estamos en Cristo ya tenemos la victoria. Ya tenemos una posición de victoria. De ahí viene el título de Dios ya lo sabía. Dios de antemano ha preparado la victoria para cualquier adversidad. Y yo no es que voy a decir, y por eso quiero tocar el primer punto, que es dos puntos importantes que quiero que veamos ahora al principio de la enseñanza de hoy para luego poder avanzar. Pero el primero de ellos es entender dónde está colocada la fe de la persona. ¿Dónde está colocada su fe, querido, querida? ¿Dónde debe estar colocada la fe del cristiano? Eso es importantísimo. Escuche, la fe nuestra, por eso cuando hablamos de Dios ya lo sabía, yo lo que le vengo diciendo, y no lo quiero repetir mucho, porque no quiero que usted piense que vengo para traerle malas noticias continuamente, no, pero sí quiero que seamos conscientes de algo. El mundo va a experimentar ciertas cosas. Una de esas cosas que el mundo va a experimentar en los próximos meses es una crisis financiera. Y esta serie va a estar enfocada en las finanzas. Esa es la realidad. No se lo he tapado desde el primer minuto, no se lo escondo. Si usted a partir de ahora quiere desconectar, este es el momento. Pero el problema es que usted debería escuchar esta serie. Usted debería prestar atención a lo que vamos a hablar. Porque hay una realidad que es la siguiente. Hay una crisis financiera que viene sobre el mundo. Pero los cristianos, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué le digo que usted necesita escuchar esto? Porque aunque hay cosas que se han cumplido a nuestro favor, hay cosas que han sido hechas a nuestro favor, hay cosas que ya han sido pagadas, como estábamos viendo la semana pasada, si las desconocemos, si las ignoramos, no las vamos a poder disfrutar. Y ese es el tema. Por eso es tan importante el conocimiento y por eso necesitamos entender, en primer lugar, dónde está la fe colocada, dónde debe estar colocada la fe de la persona. Porque cuando no hemos abrazado el Evangelio de Jesucristo, cuando se nos ha enseñado religión, cuando se nos ha enseñado tradición, cuando se nos ha enseñado propio esfuerzo, la fe de la persona está en diferentes lugares. Pero déjeme decirle algo, la fe nuestra jamás debe estar en un lugar o en una acción, sino que debe estar en una persona. Amén. Y esa persona se llama Jesucristo. Escuche bien, querido, querida, nosotros no somos lo que somos por causa de lo que hacemos. Nosotros no tenemos lo que tenemos por causa de cómo nos comportamos. Y nosotros no podemos lo que podemos por causa de lo que hacemos o del comportamiento que tenemos. Es simplemente por la gracia maravillosa de nuestro Dios. ¿Qué me quieres decir con eso, Kenneth? Que a veces hemos malinterpretado o tenemos un lenguaje que no es correcto. ¿Se acuerda que el domingo hablábamos de la importancia de volver a definir ciertas cosas y volver a definir vida cristiana? Hay gente que todavía tiene la creencia, y perdóneme, pero jamás tratamos de ofender a nadie, pero hay gente que dice, yo sé que no voy a perder mi trabajo porque soy un diezmador. ¿Ha escuchado la frase? ¿Se la repito? Yo sé que no voy a perder mi trabajo porque soy un diezmador o un fiel diezmador. Y mi pregunta es, ¿dónde está Dios en esa frase? ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo en esa frase? ¿Aparece? ¿O aparezco yo? Por eso le decía, ¿dónde colocamos la fe? Esa frase identifica una cosa, y es que la fe está puesta en mis diezmos. La fe está colocada en lo que yo doy. La fe está colocada en lo que yo hago. La fe está colocada en mí. Gracias a que yo hago esto, no voy a perder mi trabajo. No, escuche. Usted no va a perder su trabajo porque Dios está cuidando de usted. Gracias por su entusiasmo. No, sé que están diciendo amén, pero como no oigo, es que es una frase que a veces suelto en la congregación y la echaba de menos ya. Entonces, cuando a veces
suelto algo que creo que la gente se va a entusiasmar y los veo, entonces les digo, gracias por su entusiasmo. Y ahí la gente reacciona un poco, ¿no? Y dice, amén, pastor, amén. Entonces, como le decía, usted no va a perder su trabajo porque Dios está cuidando de usted. Usted va a tener su casa suplida porque Dios está cuidando de usted. Pastor, usted va a tener finanzas y no va a tener, no le va a faltar de nada porque Dios está cuidando de usted. Hermano, hermana, Dios está cuidando de usted. No somos nosotros. La fe no debe estar puesta en lo que nosotros hacemos, no debe estar puesta en cómo nosotros nos comportamos. Yo sé que Dios me sana porque yo confieso mucho, confieso y oro mucho. No, yo sé que estoy sano porque confieso. Yo sé que estoy sano porque oro. Yo sé que estoy sano porque ayuno. No, ¿dónde está la fe? Primer punto, ¿dónde está la fe? En Jesucristo. Porque sin Él no habría fe de nuevo pacto. No habría la fe que usted está experimentando. No existiría la fe que nosotros experimentamos. La fe debe estar solamente en Jesucristo. Y por favor, creo que ustedes me conocen. Creo que ya saben lo que nosotros enseñamos. No estoy diciendo que esté mal orar, o que esté mal ayunar, o que esté mal ser generoso con las finanzas. No, pero la fe no debe estar puesta en eso. Claro. Yo no debería estar diezmando, si hay algunos que son diezmadores, yo no debería estar diezmando para que Dios haga algo por mí. Así es. Yo debería entender que mi generosidad es una respuesta a lo que Dios ya ha hecho por mí. Si quiero diezmar, diezmo, si quiero dar el 20% lo doy, pero nunca para que Dios esté cuidándome. Yo siempre lo he dicho y espero no molestar a nadie, que lamentablemente cuando se ha tocado este tema hemos tratado a Dios como el padrino. Como la mafia cristiana, el padrino. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos a Dios y entregábamos el sobre a principio de mes o cuando cobráramos decíamos, aquí está el sobre, Dios, ahora tú me proteges. ¿Ustedes han visto películas de la mafia? Yo soy un amante de esas películas, perdónenme, no somos perfectos ninguno, ¿eh? ¿Han visto alguna película de la mafia? Sí. ¿Se acuerdan? Van por los negocios y diciendo, ¿tú quieres protección? Paga. Dame un tanto por ciento de lo que entra. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pasa eso, ¿verdad? Pasa eso. Entonces, dicen, yo te protejo y tú me das un tanto por ciento. Y la iglesia hace lo mismo. Dale a Dios tu diezmo y Él va a cuidarte. ¿Cómo? No, Dios no es el padrino. Dios no es un mafioso y no quiero ofender a nadie, pero aquí venimos a predicar el Evangelio y yo dije en el curso, si usted quiere escuchar otra cosa, desconéctese. Si hay millones de predicadores por ahí, no tiene por qué escuchar a este loco llamado Kenneth. No. Pero si lo que quiere es escuchar el Evangelio, quédese, porque lo va a escuchar durante una hora y su vida le va a cambiar para siempre. Su mente le va a pegar un pum, le va a cambiar para siempre su vida. Lo creo firmemente porque el Evangelio me sigue transformando día a día. Día a día. A mi esposa y a mí nos sigue transformando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lamentablemente, hemos hecho eso. ¿Por qué? Porque no hemos colocado la fe en el lugar correcto. Y es una persona, no es lo que yo hago. Es lo que Jesús ya hizo por mí. Amén. Hay una persona... Y simplemente lo nombro porque me dice si puedo dar una base bíblica respecto a lo que estoy hablando. Si puede ser un poco más específico, yo le doy base bíblica toda la que quiera, sin ningún tipo de problema, pero necesitaría que me dijera específicamente de qué punto quiere esa base bíblica. Entonces, y a ver si me da tiempo a leerlo, ¿no? Si no, en otro momento se lo respondo, no hay ningún problema. Porque por base bíblica tenemos, gracias a Dios, la que sea necesaria, eso no es problema. Entonces... Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. ¿Lo encontró? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, no en mí, no en lo que yo hago, en Jesús. Amén. El autor y el consumador de la fe.
Es decir, Jesús es el que le da inicio y el que le da fin a nuestra fe. ¿Por qué? Porque en su obra consumada se completó todo. Entonces, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Querido, querida, no ponga la fe en usted. No ponga la fe en lo que usted hace. No crea que Dios le va a bendecir porque no falta ningún domingo a la reunión. No crea que Dios le va a prosperar porque está diezmando. No crea que Dios va a derramar abundantes bendiciones porque usted ayuna y hace vigilias y se flagela la espalda. Eso es religión, eso es tradición. Crea que Dios le ama. Crea que todo lo que Dios ha hecho a su favor, lo ha hecho porque le ama y lo ha hecho basado en la gracia maravillosa de nuestro Dios. Claro. ¿Qué es el Evangelio? Muy sencillo. El Evangelio son las buenas noticias de la gracia de Dios manifestada al ser humano. El Evangelio es Dios amándonos cuando no merecíamos ser amados. Sí. El Evangelio es Dios haciendo algo por nosotros cuando no merecíamos que Él hiciera nada por nosotros. El Evangelio es Dios actuando cuando nosotros no habíamos hecho nada para que Dios hiciera algo por nosotros. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que según Pablo es poder de Dios para salvación. El Evangelio que nos enseña y nos explica que Dios se ha reconciliado con el mundo por medio de Jesucristo. ¿Dónde tiene colocada la fe, querido, querida? Congréguese. Claro que sí. Ore, ayune, estudie la palabra. Claro que sí. Sea generoso si usted quiere. Claro que sí. Pero no piense que usted lo hace y Dios, por lo que usted hace, ¡pumba!, se conmueve y dice, ole tú, qué grande eres. Te voy a bendecir grandemente. Antiguo pacto, ley, obsoleto, viejo, se acabó. Amén. Hoy es gracia. Iglesia entendida en los tiempos. ¿Qué tiempo estoy viviendo hoy? ¿El de Moisés? No. ¿El de David? No. ¿El de Salomón? No. ¿El de Josué? Grandes personajes, gloria a Dios por todos ellos. Pero ¿qué tiempo está viviendo usted hoy? ¿Qué tiempo estoy viviendo yo hoy? El tiempo de la obra completa de Jesucristo, el tiempo de gracia, el nuevo pacto. El nuevo pacto. Es sencillo. Entonces, ¿dónde está colocada la fe de la persona? Debería estar en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros. Amén. Y cuando, escúcheme bien, por favor, y no es el tema, porque hemos tenido toda una serie titulada La fe que recibe en la que hablamos de esto, pero escúcheme bien, por favor. Cuando entendemos esto, cuando entendemos todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, vamos a responder a esa gracia, vamos a responder a ese amor, vamos a responder a todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Esa es la realidad. Respondemos a todo lo que Dios ya ha hecho. Entonces, primer punto. ¿Dónde está colocada la fe? En Jesucristo. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaba Felipe? ¿Qué predicaba quien quiera? El Evangelio de Jesucristo. Léase el libro de Hechos y usted va a ver. Y fuimos allí y el Evangelio de Jesucristo fue predicado, el Evangelio del Reino fue predicado, el Evangelio, y predicamos. ¿Dónde está la fe? ¿En quién debe colocarse la fe? Escúcheme bien. Creo firmemente en la honra y en el respeto a los hombres y las mujeres de Dios, sin ninguna duda. Pero la fe no debe estar puesta en ninguno de ellos. Claro. La fe no debería estar puesta en los apóstoles. La fe no debería estar puesta en los profetas hoy en día, y los pongo entre comillas porque es un tema largo de explicar. Pero la fe no debería estar puesta en ninguno de ellos. La fe debe estar puesta solamente en Dios, solamente en Jesucristo. Amén. Así es. Nada más. Nada más. Segundo punto.
Segundo punto. La vida cristiana no se debe separar. Vida cristiana es todo. Claro. Fe es todo. ¿Qué quiero decir con eso? Que lamentablemente a veces cometemos el error de separar ciertas cosas y decir, no, obviamente mi vida cristiana es, voy a la reunión, me congrego, oro, tal, pero luego tengo como otra vida, entre comillas. Y la gente dice, no, yo sé que yo voy a vivir, yo sé que trabajando duro, y esforzándome mucho voy a prosperar grandemente en esta vida. Escuche, gloria a Dios por poder trabajar duro, gloria a Dios por poder esforzarnos mucho, pero usted y yo no prosperamos en esta vida porque trabajamos duro y nos esforzamos mucho, sino porque la gracia de Dios está con nosotros. Porque hay cosas que nunca podríamos lograr si no es porque el favor de Dios nos ha abierto esas puertas para que nosotros entremos por ellas. Así es. Hay conexiones con gente que jamás habríamos podido tener si no es porque la gracia nos permite conectarnos con esas personas. Por mucho que hubiéramos trabajado duro, por mucho que nos hubiéramos esforzado grandemente, hay personas que jamás hubiéramos conocido si la gracia de Dios no las hubiera puesto en nuestro camino. Así es. No separemos las cosas. La vida cristiana es completa. Hay gente que dice, no, yo sé que vivo sano porque yo como muy bien y hago mucho deporte. No, escuche. Usted vive sano porque Dios es su sanador. Amén, así es. Porque lamentablemente se han conocido de gente deportistas que han vivido sanos toda su vida sin Cristo y de repente un cáncer les ha cortado toda la vida. O sea, no separemos la vida cristiana. No. Pongamos a Dios en todo. Hay una frase que deberíamos involucrar en nuestro lenguaje muchísimo más. ¿Sabe qué frase es? Gracias a Dios. Gracias a Dios. La gente sin Cristo habla de suerte. Nosotros hablamos de gracias a Dios. Sí. Yo voy a vivir sano y voy a tener una larga vida gracias a Dios. Y con esto yo no estoy diciendo en ningún momento que no debo cuidarme, por favor. Cuide el templo. Cuide su cuerpo, claro que sí. Tenemos que aprender a cuidarnos, a comer cada vez mejor, a hacer deporte. En el trabajo tenemos que esforzarnos y ser los mejores trabajadores. Pero gracias a Dios. Que Dios sea exaltado en todo momento, que Dios sea glorificado en todo tiempo, que entendamos que todo lo bueno que está pasando en nuestra vida es gracias a Dios, no gracias a lo que nosotros hacemos, no gracias a lo que nosotros hemos aprendido, al conocimiento que tenemos o a cómo nos esforzamos. Todo lo bueno que pasa en nuestra vida es gracias a Dios. Todo lo bueno que pasa en su vida es gracias a Dios. La gente con la que Dios le está conectando es porque Él le está conectando. Los negocios que están apareciendo es porque Dios los ha puesto ahí. Gracias a Dios por todas las cosas buenas. Y aun en medio de adversidades y en medio de dificultades, tenemos que aprender a dar gracias a Dios porque Él ya nos ha dado la victoria. Aleluya. Esa es la realidad. Entonces, primero, poner la fe en el lugar correcto. Segundo, entender que la vida cristiana es toda. Claro. Es un conjunto. No puedo separarla. No debo separarla. Es todo. Entonces, cuando yo coloco la fe en Jesús, aunque venga una mala noticia, ¿de qué estamos hablando en esta serie? No tendrá temor de malas noticias. Pueden venir malas noticias. Y si no tengo la fe colocada en el lugar correcto, me tambaleo. Digo, uy, ¿pero qué ha pasado aquí? Pero cuando tengo la fe en Jesús, yo no voy a tener temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque mi corazón va a estar confiado en Dios. Amén, aleluya. Porque mi corazón no estaba confiado en mi jefe, no estaba confiado en el gobierno, no estaba confiado... No, mi corazón está confiado en Dios. Amén. Y segundo, vida cristiana es todo. Todo lo bueno que me está pasando es gracias a Dios. Aleluya. Y tengo que aprender a verlo eso, tengo que reconocerlo, tengo que entenderlo. Es Dios cuidándome, es Dios amándome,
Es Dios favoreciéndome. Escuche, el favor de Dios está con usted siempre. Allí donde usted vaya, Dios va con usted favoreciéndole. Allí donde usted tenga que arreglar papeles, Dios está favoreciéndole. Gracias a Dios y gracias a la obra completa de Jesucristo, el favor de Dios está con usted. Amén. Usted es grandemente bendecido, altamente favorecido y profundamente amado por Dios en todo tiempo. Aleluya. Cuando estamos en nuestro mejor momento y cuando estamos en nuestro peor momento, Dios no cambia con nosotros. Nosotros cambiamos. Nosotros sí variamos, pero Dios, Dios no. Dios siempre está ahí, Gloria. amándonos, favoreciéndonos, bendiciéndonos en todo tiempo. Gloria a Dios. Entonces, repito, para avanzar, y ahora quiero que me acompañe a Filemón 6, que es donde lo dejábamos la semana pasada, pero para los que están anotando lo repito y recuerde que si quiere puede compartir el vídeo con otros para que sean beneficiados. Primero, colocar la fe en la persona correcta, en el lugar correcto, Jesucristo. Amén. Y yo creo, más de una vez lo hemos dicho y lo hemos compartido, y sé que a veces yo lo leo en otros ministerios, como por ejemplo nuestro amado pastor Arthur, y compartimos esta realidad. Y es una de las cosas que señalé muchísimo al principio de la serie La fe que recibe, y es entender que la gracia jamás nos llevará a hacer lo incorrecto. La gracia jamás nos empujará a pecar. Jamás nos empujará a hacer lo incorrecto, pero, y este pero es muy importante, este pero es importantísimo, pero tampoco nos llevará a dejar de hacer lo correcto. Así es. Hay gente que ha entendido mal o se les ha enseñado mal. Hay dos factores siempre, ¿eh? El emisor que lo emite mal, que lo transmite mal, o el receptor que lo puede recibir mal. Y hay gente que ha malentendido por el motivo que sea y ha pensado que entender gracia es cruzarme de brazos ahí en el sofá y a ver televisión todo el día. Porque ya está todo hecho y no hay que hacer nada. ¿Y la fe? ¿Y la autoridad quién la ejerce? ¿Quién va a ejercer la autoridad? ¿Quién va a usar la fe? Tengo noticias. La va a tener que usar usted. La voy a tener que usar yo. Así es. Tengo noticias para usted. La autoridad la tiene que ejercer usted. La autoridad la tengo que ejercer yo. Dios ha hecho su parte, obviamente, y gloria a Dios por ello, porque era la parte más difícil, ¿eh? La parte más difícil de todas es la que Dios ha hecho, sin lugar a dudas. La parte más fácil es la nuestra, pero hay que hacerla. Así es. Claro que hay que hacerla. Por lo tanto, que nadie ponga en mí palabras que no he dicho. Yo no he dicho que no hay que orar. No hay que congregarse, no hay que ser generoso, no. La gracia nunca me llevará a dejar de hacer lo incorrecto. Si alguien se atreve a decir, ahora que entiendo gracia dejo de congregarme, es que no ha entendido absolutamente nada. Así es. Ahora que entiendo gracia dejo de orar, no ha entendido nada. Ahora que entiendo gracia dejo de ayunar o dejo de ser generoso o dejo de servir, no ha entendido nada. Nada, ya se lo digo ahora, ¿eh? Perdóneme. Ahora que entiendo gracia voy a pecar y venga y me... No ha entendido nada. Así es. Porque el que entiende gracia responde a esa gracia. Claro. Y lo hace con fe. Amén. En Jesucristo. Así es. Siempre. Gloria a Dios. Siempre. El que entiende, responde. No hay más, ¿eh? No hay más. El que entiende no se queda quieto. El que entiende, responde. Entonces, ¿la fe dónde? En Jesucristo. Cuando yo digo que no coloquemos la fe en el lugar incorrecto, no estoy diciendo que dejemos de orar. Estoy diciendo que no coloquemos la fe en nosotros y en lo que nosotros hacemos. Amén. Porque yo no sé si a usted le habrá pasado. Yo por la gracia de Dios, ya llevo 30 años de cristiano. Y yo no sé si a usted le habrá pasado, pero hay cosas que he disfrutado en mi vida que no las había orado. A lo mejor las había pensado, a lo mejor las había soñado,
pero no llegué a orarlas como ese sentido religioso que algunos nos impulsan. Pero Dios ya la tenía preparada, porque es su gracia. Fe en Jesucristo. Así es. Segundo, repito para los que están anotando, no separen su vida en diferentes partes. Use la fe en Jesucristo para todo. Aprenda a dar gracias a Dios porque entiende que todo lo bueno que está experimentando es Dios en usted. Y como entiende eso, usted le da gloria a Él. Porque si algo me fascinó a mí del mensaje de gracia es que Jesucristo siempre es exaltado. Aleluya, gloria a Dios. Dios siempre es exaltado. Y por eso hay ministerios que no abrazan el mensaje de gracia, aunque podrían. Porque prefieren seguir llevándose la gloria. ¡Hala, ya lo he dicho! Ya está. Ya te has quedado a gusto. Ya está. Estaba pensando decirlo o no, pero lo he dicho. Pero es maravilloso que Dios sea glorificado siempre. Amén. Que Jesús sea glorificado siempre. Nosotros no necesitamos la gloria. A Dios sea toda la gloria siempre. Gloria a Dios. Y no a nosotros. Y eso es lo que produce el Evangelio de Jesucristo predicado. Que la gente va a levantar sus manos y va a decir, gracias papá, gracias Dios, por ser tan extremadamente bueno conmigo. ¿Usted piensa realmente que yo merezco estar aquí compartiendo esta palabra con usted? Si no fuera por su gracia, sería imposible. Sería imposible. Si no fuera por su gracia, si no fuera porque Dios me alcanzó en un momento, cuando yo tenía 12 años y medio, yo ya estaría muerto. Literalmente, yo estaría muerto porque estaba gravemente enfermo y no había solución para mí. Y Dios me alcanzó. Si estoy hoy aquí, después de más de 30 años, con 42 años cumplidos, es porque la gracia me alcanzó. Pero ¿sabe qué? La gracia me encontró en mi peor momento, me alcanzó, pero no me dejó allí. Me colocó en Cristo Aleluya. y me hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él, Gloria a Dios. para que yo pueda disfrutar de todo esto. Para que yo pueda disfrutar hoy, primero, del amor de mi esposa, del amor de mis hijos, luego, del amor de todos ustedes. ¿Quién me iba a decir a mí que nos íbamos a conocer? Es solo la gracia. Amén. Glorifiquemos a Dios en todo tiempo. Filemón 6, lo ha encontrado porque le he dado tiempo, ¿eh? A partir del verso 4. Doy gracias a mi Dios. ¿Ve? Doy gracias a mi Dios. Fíjese que, perdone que haga este paréntesis, pero Pablo en muchas de las cartas habla así. Doy gracias a mi Dios, doy gracias a Dios por ustedes. ¿Usted piensa que alguna de las personas que Pablo pastoreaba no le daba algún que otro quebradero de cabeza? ¿Y sabe qué hacía Pablo? Daba gracias a Dios por ellos. Daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que él hubo un tiempo en el que no era Pablo, era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia de Jesucristo, pero que por la gracia de Dios, esa gracia le había transformado y le había convertido en Pablo, apóstol de Jesucristo, Aleluya. para predicar el evangelio de la gracia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo no va a estar agradecido? Si él no tenía que estar ahí llevando este mensaje glorioso a la gente, pero la gracia de Dios hizo que Pablo estuviera ahí. Entonces Pablo dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Cuando comenzamos la serie, identificados con Cristo, no, la fe que recibe, una de las cosas que Dios me habló, me dijo, que pude percibir en mi espíritu, me refiero, es que esa serie venía para reactivar la fe en la gente, reactivar la fe en la vida de la persona. Fíjese que aquí dice, para que la participación de tu fe sea eficaz, no para que tu fe sea eficaz. La fe que usted tiene siempre es eficaz. La fe que usted tiene siempre
tiene capacidad porque es la fe de Dios en usted. Es una fe capaz, es una fe que puede. Repito, es la fe de Dios en usted. Amén. La fe, usted puede creer firmemente que tiene una fe eficaz porque no es su fe, es la fe de Dios en usted. Gloria a Dios. ¿Sí? Y dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. Lo que está diciendo es para que nosotros seamos eficaces a la hora de usar fe. Eso es lo que está diciendo. Porque lamentablemente hay gente que no está siendo eficaz a la hora de usar fe. Hay personas que no están siendo eficaces a la hora de ejercer autoridad. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Si la Biblia se predica sola, la Biblia se interpreta a sí misma. En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ahí está el punto. ¿Por qué no soy eficaz usando fe? Porque desconozco lo que ya tengo. Aleluya. Desconozco lo que ya soy y desconozco lo que ya puedo. No soy eficaz. Le voy a contar, perdóneme que ahora estoy como contando testimonio, ¿no? Pero eso es lo que me pasaba a mí. Yo oraba cuando la gracia me alcanzó y yo estaba en un lugar más religioso. Y a mí me habían enseñado que a veces la voluntad de Dios es sanar y a veces la voluntad de Dios no es sanar. Entonces yo oraba y yo decía, Padre, cuando tenía algún problema de salud o alguna enfermedad, yo decía, Padre, si es tu voluntad, sáname. Si no, aprenderé lo que tenga que aprender de esto. Y así oraba. ¿Sabe qué significa eso? Yo no estaba siendo eficaz a la hora de usar fe porque yo no conocía que por las llagas de Jesús había sido sanado. Entonces, hablamos de Dios, ya lo sabía. Hablamos de entender lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Hablamos de entender que hay cosas que a nosotros no nos llegarán, que las vamos a ver, que van a caer a nuestra derecha, que van a caer a nuestra izquierda, pero que a nosotros no nos van a tocar. Hablamos de que la gente puede ser golpeada por una crisis financiera, pero que nosotros tenemos que saber en quién estamos. Hablamos de todo eso, pero el punto aquí, para poder hablar luego mejor de finanzas, para poder hablar mejor de administración, de entender fe en Jesucristo respecto a finanzas, primero yo necesito saber qué es lo que tengo, qué es lo que soy, ¿y qué es lo que puedo en Cristo? Por eso veíamos la semana pasada. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ya han sido dadas, ya son nuestras. Y aquí dice, para que tengamos conocimiento de todo el bien que está en nosotros, en vosotros por Cristo Jesús. Usted tiene que conocer lo que Dios ya le ha dado. Amén. Si yo no conozco lo que Dios me ha dado, la fe se inicia cuando conozco la voluntad de Dios, cuando entiendo la voluntad de Dios. Si yo no conozco lo que Dios me ha dado, ¿cómo voy a poder disfrutarlo? Si yo no sé, si yo no tengo un conocimiento, por eso el apóstol Pablo oraba por las congregaciones, las iglesias y decía, yo oro para que ustedes sepan, para que ustedes conozcan. Perdóneme, pero hoy en día en algunos lugares solamente oran para que la gente se emocione. Solamente se reúnen para que la gente se emocione y tiemble y se le pongan los pelos de punta y lloren un poco y digan, oh, tremendo. Pero Pablo oraba y decía, yo necesito que ustedes conozcan, porque ustedes pueden saltar. Se les pueden poner los pelos de punta el domingo en la reunión. Pueden soltar 2 lagrimitas el domingo en la reunión. Y por favor, que nadie se moleste. No estoy diciendo que esté mal, pero entienda esto. Pero si no adquieren conocimiento, dice Pablo, de nada les va a servir el lunes, de nada les va a servir el martes los saltitos que dieron el domingo en la reunión. Porque aquí lo importante es lo que ustedes saben. Aquí lo importante es lo que ustedes conocen. ¿Por qué estamos aquí conectados hoy? ¿Por qué seguimos reuniéndonos? Aunque nos han dicho, se tienen que quedar en casa, los locales tienen que cerrarse, no pueden reunirse. ¿Por qué aprovechamos las redes sociales? Porque aquí lo importante es lo que usted sabe, querido, querida. Escúcheme bien, porque lo que usted sabe, lo que usted conozca, es clave para cómo va usted a vivir los próximos meses.
Lo que usted conoce es clave para cómo usted va a seguir caminando en este año 2020, venga lo que venga. Y aquí está el punto. ¿Qué sabe usted de la obra completa de Jesucristo? Obviamente todos tenemos que crecer en conocimiento. Obviamente todos tenemos que avanzar. Pero es necesario aprender más. Por eso yo les felicito a todos ustedes que estén ahí, porque sé que muchos están ahí con su Biblia, con su libreta y con su bolígrafo y están siguiendo la enseñanza y aprendiendo y anotando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su conocimiento es determinante. Amén. Aquello que usted conoce es lo que usted va a poder creer. Y aquello que usted cree es en lo que usted habla y en lo que usted actúa y por lo tanto es lo que usted vive. Necesitamos el conocimiento. Yo necesito entender el conocimiento de lo que Dios ya me ha dado en Cristo. Todo me ha sido dado. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Estamos en un tiempo de gracia donde todo se nos ha dado por gracia. Gloria a Dios. Estamos en un pacto que es superior al antiguo pacto. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido lavados. No hay condenación sobre nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero necesito saberlo. Por eso, y escúcheme bien, aquí no se trata solo de predicadores o de los que por la gracia de Dios estamos pastoreando. Aquí se trata de todos. Utilice, es una invitación, un consejo, jamás una imposición, pero utilice sus redes sociales para transmitir la obra completa de Jesucristo. Si otros tienen la libertad de exponer su religión, exponga usted a Jesucristo y lo que Jesús hizo por todos y cada uno de nosotros. Ponga frases, escriba textos, comparta enseñanzas que lleven a la gente a Jesucristo y a entender más y más la maravillosa gracia de nuestro buen Dios. Así es. Esa es la realidad. Escúcheme bien. Ponga su oído a la obra completa de Jesucristo. Tenga cuidado con lo que oye. Tenga cuidado con lo que oye. Colosenses capítulo 2, muy conocido. Y normalmente siempre hablamos el verso 10, ¿no? Colosenses capítulo 2, verso 10. Dios es bueno siempre, gloria a Dios, Aleluya. por poder aprender estas cosas. Gloria a Dios por la luz que Él nos va dando cada vez más. Qué gloriosa libertad cuando el Evangelio de Jesucristo es revelado. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, verso 10, ¿lo tiene? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué dijimos la semana pasada? Que muchos de ustedes lo compartieron, gloria a Dios por ello. ¿Se acuerda? Todo lo que necesitamos está ¿en quién? En Cristo. Porque Cristo es todo lo que necesitamos. Gloria a Dios. Y por la gracia de Dios, usted y yo estamos en Cristo. Amén. Hemos sido bautizados en Él, revestidos de Él. Gloria a Dios. Estamos completos en Él. No tenga una imagen de falta de cosas. No tenga una mentalidad de que le falta algo. Es triste ver cómo la persona en Cristo, cómo la persona cristiana que es soltera piensa que está incompleto, incompleta porque necesita una pareja y piensa que cuando tenga esa pareja y se case será feliz. No, escuche, Cristo nos completa, Cristo nos satisface y si Cristo no me satisface Amén. no habrá nada que lo pueda hacer en esta tierra. Así es. Aleluya.
Si yo no estoy satisfecho en Cristo, no habrá nada que me pueda satisfacer, porque Cristo es mi satisfacción. Mi Señor Jesucristo es lo que me satisface, es quien me satisface en todo. Aleluya. Claro que sí, gloria a Dios por un feliz matrimonio, el que haya esposa haya el bien, sin ninguna duda. Gracias a Dios por los hijos, pero cada persona individual en Cristo ya está completa. Aleluya. Cada persona individual tiene que saberse satisfecho en Cristo, porque Cristo es todo lo que necesitamos. Pero fíjese que leemos el verso 10, pero obviamente aquí hay un contexto. Y en ese contexto, verso 6 en adelante. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo hemos recibido al Señor Jesucristo? ¿Cómo hemos sido salvos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Por gracia, por medio de la fe. Andad en Él. ¿Cómo? Por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Orando mucho, ayunando mucho, sacrificándose mucho, dando mucho, haciendo mucho, mucho. ¿Cómo se vive la vida cristiana? Por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Amén, aleluya. Así es. Así es como se vive la vida cristiana. Por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Arraigados y sobreedificados en Él. Siempre Él. Porque Él es la clave. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe. Porque yo lo compartí el otro día en el curso, pero para los que no han seguido el curso, cómo interpretar correctamente las Escrituras, se lo voy a decir a usted. Fíjese qué buena persona soy. Mire, ¿ve? Aquí, en mi Biblia, aquí está, ¿no? El verso 7 y luego el verso 8. Pero está esto, que en el mío dice, plenitud de vida en Cristo. ¿Ve? Esta separación aquí, esta separación aquí. Pues esto Pablo no lo escribió. Y esto que está aquí no fue inspirado por el Espíritu Santo. Y yo lo tengo ahí porque... Pero se podría tachar. Podríamos tachar todos los titulitos estos. Porque algunos no se imagina lo tocanarices que son estos titulitos. Esto no. Usted no le haga caso a los títulos. Usted siga leyendo. Porque esto es una carta. Los capítulos y los versos van de maravilla para encontrar el lugar en el que leemos. Pero esos títulos... No les haga mucho caso, de verdad, se lo aconsejo. No le haga mucho caso a esos títulos. Entonces, cuando Pablo acaba el verso 7, lo que para nosotros es el verso 7, él sigue escribiendo su carta. Y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque es que al final todo tiene que ver con Él. Pero Pablo dice algo, mirad que nadie os engañe. Escuche, querido, querida, tenga cuidado con lo que oye. Tenga cuidado con aquello a lo que usted presta atención. Tenga cuidado con lo que se alimenta. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de ley, antes compartía, creo que ha sido Ana, que decía, Cristo más nada igual a todo. Escuche, 100% gracia, 0% ley. Si no es 100% gracia, entonces ya no es gracia. Porque no puede haber un poco de gracia y un poco de ley. O la gracia es pura o no es gracia. O es Jesucristo solamente o no. Pero, escuche, o es nuevo pacto o es viejo pacto. Pero no, los dos no. Los dos funcionando a la vez, no. Entonces, si yo quiero traer un poco del viejo pacto al nuevo, ya no sirve. Ya no es nuevo pacto.
Entonces, o es nuevo pacto, ¿en qué pacto quiere usted vivir? Ahora, la pregunta es, ¿en qué pacto está viviendo? Porque, déjeme decirle algo, ninguno de los que estamos en Cristo podemos vivir en el viejo pacto. Así es. Aunque lo intentemos, no podemos. Ninguno absolutamente de los que estamos en Cristo podemos vivir en el viejo pacto. Porque solo hay un pacto, es el nuevo pacto, el mejor pacto, hecho por la maravillosa gracia de nuestro buen Dios. Amén. Y hecho para nosotros, para usted y para mí, para que lo disfrutemos. Entonces dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué las personas, los creyentes, viven en inseguridades? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué predicaba Pablo? Pablo dice que predicaba el Evangelio de Jesucristo y vio a una persona paralítica y dice, y viendo que había fe en él. ¿Por qué había fe en esa persona? Porque estaba escuchando el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos predicando? Tenemos un compromiso y es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No otra cosa. Tenemos un compromiso y es predicar a Jesucristo usando toda la Biblia, usando toda la Escritura, sí, pero a quien predicamos es a Jesucristo. Amén. Y a este resucitado. Podemos hablar de Moisés, podemos hablar de David, aprender de ellos, pero no predicamos a Moisés. Yo no soy un predicador de Moisés. No predicamos a Josué. No predicamos a David, ni a Salomón, ni a Isaías. Predicamos a nuestro Señor Jesucristo usando toda la Biblia. Amén. Así es. Toda, de principio a fin. Pero le predicamos a Él. Y a Él resucitado. ¿Sí? ¿Por qué hay inseguridades? ¿Por qué hay temores en los cristianos? ¿Por qué la gente no aprende y no disfruta del Dios ya lo sabía? Y no disfrutan de la victoria que Dios ya ha preparado de antemano para nosotros. Acompáñenme a Gálatas ahora. Qué maravillosa es la carta de Gálatas. Cómo me gusta leer y leer y leer Gálatas. No se lo imagina, de verdad que no se lo imagina. Y Romanos, obviamente. Romanos, por la gracia de Dios pudimos enseñar Romanos en la congregación y estuvimos 52 semanas, y todavía es poco, pero 52 semanas enseñando, gracias a Dios, Romanos. Gálatas 1, ¿por qué inseguridades? ¿Por qué las personas viven como si todavía estuvieran atadas cuando ya hemos sido hechos libres en Cristo? Pablo, bueno, por lo menos la Reina Valera 60 lo dice de esta manera. Gálatas 1:6. ¿Están ahí todavía? Amén. ¿Estamos aprendiendo algo hoy? Amén. Gloria a Dios. Espero y oro que estemos aprendiendo algo bueno hoy. Gloria a Dios. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Entonces, claro, cuando uno lee esto dice, ¿cuántos evangelios hay? Y uno dice, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4. No, pero está hablando de otra cosa. Es otra cosa. Automáticamente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no que haya otro. Ahí tiene la respuesta. ¿Cuántos evangelios hay? 1. Se le denomina el evangelio de la paz, el evangelio del reino, el evangelio de la gracia y el evangelio de Jesucristo. Pero es uno. Usted va a encontrar esas definiciones sobre todo en el libro de Hechos. ¿Sí? Pero es un evangelio. No que haya otro, y aquí está la clave, sino que hay algunos que os perturban. Ahí está. Los Gálatas empezaron a caminar en perturbación, que tiene que ver con inseguridad.
tiene que ver con temores, tiene que ver con miedos. Los Gálatas empezaron a caminar en perturbación. ¿Sabe por qué? Porque hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, porque le dieron oído a algo que no era el Evangelio de Jesucristo. Así es. Cuando una persona que está en Cristo, por la gracia de Dios, comienza a caminar en inseguridad, comienza a caminar en temor, comienza a caminar en preocupación, a pesar de todo lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, a pesar de las noticias que estén golpeando a este mundo, cuando alguien que está en Cristo empieza a caminar en preocupación, temor, etcétera, etcétera, es porque le ha prestado su oído a algo que no es el Evangelio de Jesucristo. Pero déjeme decirle algo, querido, querida, cuando usted escucha el Evangelio de Jesucristo, cuando usted atiende el Evangelio, cuando usted pone su oído a las buenas noticias de la gracia de Dios, hay una seguridad que se va a levantar dentro suyo, hay una convicción que se va a levantar dentro suyo, hay algo que va a hacer que usted se levante y que usted levante sus manos y usted diga, gracias papá, porque en Cristo estoy seguro. Amén. Algo le va a levantar y le va a decir, gracias papá, porque a mí no me llegará. Gracias papá, porque tú cuidas de mí. Gracias papá, porque mi casa está toda suplida y no falta de nada. Y puede pasar de todo a mi alrededor, pero en Cristo voy a estar seguro. En Cristo voy a estar confiado. Pero escuche, voy a tener que dar mi oído al Evangelio. Así es. No a la religión. No a las tradiciones. No. Al Evangelio. A aquello que me revela la persona de Jesucristo. Y a aquello que me revela lo que Jesucristo hizo por mí. Lo que Jesucristo hizo a mi favor. El Evangelio. No hay más. Así es. Entonces, Pablo dice, os perturban porque han pervertido. Quieren pervertir el Evangelio. Tratan de pervertir el Evangelio de Cristo. Escuche, solo hay un Evangelio. No hay más. Luego están los que tratan de pervertir el único evangelio que existe. Y por causa de dar nuestro oído a aquellos que tratan de pervertir este evangelio, es que permitimos el temor y las inseguridades en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Usted no tiene de qué preocuparse. Usted no tiene por qué temer. Es cierto, no conozco la mayoría de las circunstancias que ustedes están atravesando, lo sé. Pero sí sé algo, Dios cuida de ustedes. Amén. Dios les ama de forma incondicional y está cuidando de ustedes en todo tiempo. Gloria a Dios. Esa es la realidad y de eso estoy convencido, de eso estoy seguro. Dios les está favoreciendo. Ustedes ya han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Todo el bien ya está en nosotros. Esa es la realidad. Por las llagas de Jesús nosotros ya hemos sido sanados. Lo que veremos en las próximas semanas con el favor de Dios es bueno. ¿Y qué es eso que ya es mío? ¿Qué es eso que ya me pertenece? Eso es lo que vamos a ir viendo. Pero una de las cosas que le pertenecen, una de las cosas que entran dentro del gran regalo de la salvación, porque la salvación es como una caja, es un regalo, ¿sabe? Es como que usted recibe una caja de regalo, pero dentro hay muchas cosas más. Esa es la salvación. Y dentro de esa caja, ¿sabe lo que hay? Dios supliendo en su casa. Amén. A usted no le va a faltar trabajo. No le van a faltar buenos trabajos. A usted no le va a faltar el sustento. A usted no le va a faltar el cuidado. A usted no le van a faltar los clientes. No se preocupen. No permitan el temor. Es cierto, nadie esperaba lo que está pasando. Aquí, en España, es la 6ª semana de confinamiento. Nadie sabe lo que va a pasar. Con bares cerrados, cafeterías cerradas, los mercadillos que no se están montando, las ferias que no se están haciendo. Nadie sabe lo que va a pasar. Empresas cerradas. Nadie sabe lo que va a pasar, pero escuche.
Dios ha suplido para usted. Amén. Dios le ama. Dios ya lo tenía todo preparado. Dios ya lo sabía de antemano. A Dios no le coge por sorpresa. Y Dios ha dejado toda la provisión preparada para cada uno de sus hijos, para cada una de sus hijas. Dios ya tiene la provisión preparada para nosotros. Amén. Es tiempo de confiar. Es tiempo de levantar nuestras manos y decir, gracias papá, porque a pesar de lo que está pasando, todo ha sido suplido en mi casa. Gloria a Dios. A pesar de lo que está pasando, todo ha sido suplido en mi negocio. Gracias papá, porque todo ha sido hecho, ha sido pagado a nuestro favor. Gloria a Dios. Porque aunque haya gente que no quiera involucrar las finanzas dentro de la vida cristiana, aunque haya gente que cuando oye la palabra prosperidad o la palabra finanzas o dinero, se la escucha en la boca de un predicador, se empieza a poner nervioso y se le empiezan a poner los pelos de punta. Aunque haya gente que crea eso, ¿sabe qué? Dios sí quiere cuidar nuestras finanzas también. Y Dios sí quiere que hablemos de estas cosas y que enseñemos estas cosas, pero obviamente que lo hagamos desde la posición correcta, y es aprender finanzas, aprender prosperidad, aprender el cuidado de Dios desde la óptica de nuestro Señor Jesucristo y desde la óptica de su obra completa. Así es. Y eso es lo que seguiremos haciendo con el favor de Dios jueves tras jueves. Padre, queremos darte muchas gracias una vez más por cada persona que ha escuchado esta enseñanza, cada persona conectada, porque tu palabra ha sido sembrada en cada uno de ellos. Y creo que tu palabra cumple el propósito para el que ha sido enviada. Padre, te pido que tú nos sigas hablando, que tu Espíritu Santo siga enseñándonos. Cada vez que repasamos los apuntes, que meditamos en lo que hemos oído, que volvemos a oír la enseñanza, que podamos seguir siendo enseñados en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú cuidas de nosotros siempre. Padre, gracias porque tú tienes cuidado de todos aquellos que están escuchando esta enseñanza. Gracias porque tú has dejado suplido en cada casa todo lo necesario siempre. Gracias, Padre, porque no falta trabajo para ninguno de los que están conectados, de los que escuchan esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, porque vamos a seguir viendo tu bondad manifestada cada día. Vamos a seguir viendo tu gracia manifestada en nuestras vidas cada día. Y vamos a ser testigos a los demás de tu amor, de tu gracia y de tu bondad. Y muchos se acercarán y nos preguntarán, ¿qué pasa con nosotros? Y podremos testificarles de Jesucristo y de su obra completa. Padre, gracias. Sé glorificado en todo tiempo. Amén. Gracias por amarnos tanto, papá. Amén. Que cada uno de los que escuchan puedan entender cuánto tú les amas. Puedan conocer, puedan saber cuánto tú les amas. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Escúcheme, querido, querida. Yo percibo esto en mi espíritu. Entienda cuánto Dios le ama, por favor. Entienda, Dios es amor. Amén. Dios le ama de forma incondicional. Dios no quiere nada malo para usted. Dios no quiere que usted sufra. Dios le ama. Y por eso Él ha dejado provisto todo lo necesario de antemano. Kenneth, ¿cómo puedes estar tan seguro que Dios me ama? Envió a Jesús. Claro. La cruz es una prueba maravillosa. Es la prueba de su amor. Vale. Esa cruz gloriosa, ese sacrificio perfecto, esa sangre derramada. Sí, querido, querida, tanto si usted lo cree como si no, yo le puedo asegurar, sin ningún miedo a equivocarme, Dios le ama. Kenneth, pero tú no sabes lo que he hecho. Yo he maldecido a Dios toda mi vida. Dios no está tomando en cuenta nada de eso. Dios le ama. Dios le ama. Y Él ha dado su gracia disponible para usted. No Amén. importa lo que ha hecho hasta hoy, Dios le ama. Y si usted nunca ha reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, este es un buen día para hacerlo. Simplemente tiene que decirle, gracias, Dios, por amarme tanto.
Reconozco que estaba perdido, pero he encontrado un Salvador. Reconozco a mi Señor Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Nada más. Y usted va a disfrutar cada día más del incondicional amor de Dios sobre su vida. Dios le ama mucho. Hasta aquí la reunión de hoy, la enseñanza de hoy. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias por estar ahí, de verdad. Les amamos mucho. Mi esposa les manda un abrazo para todos. Les amamos, les echamos de menos. Agradecemos a todos los que se han conectado de diferentes puntos. Si ustedes quieren, pueden compartir este vídeo con otros para que puedan ser edificados también. Gracias por compartir. Visiten el canal de YouTube. Suscríbanse si no lo han hecho todavía. Iglesia Gracia y Fe. Y ustedes van a disfrutar de buenas enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Así que, nada, nos despedimos. Con el favor de Dios, mañana a las 7:30 seguiremos con el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Ya hemos llegado a la clase 20, así que mañana vamos ya por la 21. Y el domingo, eso sí, el domingo recuerden todos, sé que muchos tienen también reuniones con sus congregaciones, aunque sean virtuales. El domingo a las 6 de la tarde, hora de aquí, seguiremos con la serie Identificados con Cristo. Y les esperamos a todos. Un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho, les amamos y estamos en contacto. Hasta luego.